Hola, muy buenas noches amigos, otro día más, otro viernes más, estamos aquí en Televisión de Ferrol, en el programa El Abogado Responde. Son los viernes que nos pueden ver en directo o también en una segunda ocasión que tienen para hacerlo los sábados, eso a las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde. Y luego, pues a partir del lunes, martes, el programa está colgado en la página web www.tvferrol.es, con lo cual lo puede ver cuando quieran, ese enlace que tenemos con YouTube. Bueno, habíamos prometido la semana pasada que íbamos a abordar el tema del derecho penal, en concreto la violencia de género. Trataremos violencia de género y derecho penal. Y para eso hemos traído a uno de los primeros abogados que trajimos al Abogado Responde. Allá cuando empezamos, en el año 2010, trajimos a la primera persona que trajimos en temas de derecho penal, pues justo ese es el que hemos decidido traer para este tema de violencia de género, un tema pues tristemente muy de actualidad, ¿no? La joven Iria, pues que ha sido brutalmente asesinada, víctima pues eso, de un episodio de violencia de género. Bueno, pues por ello hemos decidido traer ese tema que bueno, tristemente ya digo, en la comarca está de actualidad por este motivo, pero bueno, está en la comarca, pero bueno, lleva pues años, ¿no? Pues estando de actualidad en otras zonas de España y por supuesto del mundo. Y bueno, pues no guardamos más misterio. El abogado que hemos traído esta semana para abordar este tema es Julio Barros, al que pasamos ahora. Muy buenas noches, Julio. Buenas noches. Que en el programa anterior, por cierto, lo habíamos grabado en el estudio en Calle Real, número 108. Pues allí, era en esa época en la que hacíamos los programas con estudios, pero bueno, un poco dado las dificultades técnicas que generaba, ¿no? Pues hemos decidido un poco pues, venir al estudio, quizás retomemos esa etapa. Bueno, Julio, violencia de género que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, acontecido este episodio en la comarca, pero bueno, es un tema que yo supongo que ya daba de sí en otras zonas de Galicia, de España, y bueno, pues a lo mejor no sensibilizaba tanto a la gente de Ferrol y comarca porque no era un vecino de aquí, pero bueno, que había episodios tanto o incluso más violentos, ¿no? Que este. Sí, desgraciadamente la violencia de género es un fenómeno pues muy antiguo, realmente mucho más, como es lógico, que la propia existencia del concepto de violencia de género y de que hubiese una ley que abordase este asunto. Es decir, que desde siempre, incluso podemos predecir fácilmente que cuando la mujer todavía no se había incorporado de una manera tan importante al mercado laboral, a la vida social, a la empresa, a la política, etcétera, cuando no había adquirido el protagonismo que hoy tiene la sociedad, esta violencia de género era todavía mucho más pronunciada, mucho más acusada y mucho más eficaz, porque la mujer no tenía ningún altavoz y ninguna forma de defenderse, diríamos, públicamente, ¿no? Con lo cual, cabe decir que si la situación actual es complicada y no se puede nunca bajar la guardia en estos asuntos, pues venimos de una historia probablemente peor. O sea que bueno, efectivamente hay voces que dicen que hay más violencia de género que nunca, pero claro, un poco parece que tenemos conocimiento de ella, pero a verla hubo claro, siempre. Yo creo que sí, que el fenómeno era mucho más acusado antes que ahora. El problema es que había una violencia estructural que estaba perfectamente admitida incluso. Es decir, eso lo podemos ver ahora en otros países que son ajenos a nuestra cultura o a nuestra forma de entender la vida, que hay una violencia estructural que se considera pues aceptada, como en su día se aceptó la esclavitud o en su día se aceptaban otras cuestiones. Es decir, eran simplemente cosas que pasaban, pero que eran admitidas socialmente. Esto, lógicamente y afortunadamente, no ocurre ya en el mundo actual, en nuestra sociedad, y el hecho de que el Estado responda con una ley, responda con medidas para proteger a las víctimas de esta violencia, hace que también esos mismos fenómenos y esos mismos sucesos tengan un protagonismo social y en los medios de comunicación que antes no tenía, porque antes estas cosas en muchos casos simplemente se escondían o no se hablaba de ellas, ¿no? Sí, hay incluso teorías que apuntan a que el hecho de que se le dé tanto bombo, digamos, en los medios de comunicación, pues a lo mejor no está ayudando. Es decir, bueno, siempre se ha dicho, por ejemplo, sucede también un poco en los casos de suicidio, que siempre se dice que el hecho de hablar de los suicidios provoca que más gente se suicide. Yo no sé si a lo mejor en esto, yo no sé qué opinión tiene Julio al respecto. Yo creo que no, yo creo que es bueno que se hable y es bueno que se sepa, porque es la única manera de concienciar a la gente, a la sociedad, del alcance del problema, de las consecuencias del problema y del verdadero fenómeno. Hoy ya
nadie es indiferente a estas cosas, y cuando pues nos toca tener un vecino próximo que tienen problemas de este tipo, ya nos preocupamos, nos sensibilizamos, ya nos planteamos la posibilidad de denunciar los hechos, cuando vemos que una persona es maltratada, etcétera. Estas antes eran cosas que decíamos que eran problemas de la familia, ¿no? Y del hogar, y que ahí no nos metíamos y que nadie puede meterse. Yo creo que afortunadamente el hecho de que se denuncie, se ponga en conocimiento de la sociedad y de los medios este fenómeno ayuda mucho a que tomemos conciencia del verdadero problema, ¿no? De todas formas, yo supongo que a lo mejor lo que ayudaría mucho a resolver el problema sería que a nivel mundial la cosa se solucionase, ¿no? Es decir, que obviamente el organismo más importante, que es la ONU, el que aglutina más países, que toman las cartas en el asunto y que intentarse de alguna forma que todos los casi 200 países que pertenecen a esta organización internacional, pues, digamos, hiciese algo para evitar que prolifere. Porque claro, yo supongo que muchas personas que son maltratadores ven imágenes, noticias en las que en otros países siguen maltratando, claro, eso casi digamos, les sí, consolida su razón, entre comillas, vamos, o sea, es decir, parece que consolida su posición. Si a nivel mundial todos los países lo tuviesen claro, quizás sería más fácil, ¿no? Hombre, evidentemente, lo que pasa es que eso ya es un poco utópico, por lo menos en este momento, por lo que hablábamos antes. Hay diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida, sigue habiendo lugares donde la violencia estructural contra la mujer se considera plenamente aceptada, la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre, no tiene las mismas posibilidades de expresarse, de acceder a una formación, a una profesión. Eso es una violencia estructural. Una persona a la que no se le reconoce el derecho de formarse, de estudiar, de trabajar, tampoco se le reconocen otros derechos. De manera que a la violencia física o psíquica que se pueda ejercer en el seno de la familia o de las relaciones afectivas contra esas mujeres nunca pasa del ámbito privado, es muy difícil. Entonces, evidentemente, eso es así. Pero yo creo que cada país en su nivel, y nosotros, ¿no?, como es España, como sociedad, tiene mecanismos y debemos de poner el énfasis en evitar estos problemas. Yo creo que, sobre todo desde el ámbito educativo, el que las futuras generaciones comprendan la raíz del problema, comprendan la necesidad del respeto por el semejante en general, pero por las mujeres en particular, porque este es un fenómeno. Estamos hablando de la violencia de género fundamentalmente, ¿no? Porque violencia la hay de todos a todos. En realidad también puede haber una mujer que maltrate a su marido en un momento determinado, podemos maltratar a nuestros hijos, podemos maltratar al compañero de trabajo. Hay una violencia en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el ámbito de la violencia de género es un problema sobre todo educativo, porque bueno, pues durante una tradición de muchos años se nos ha educado un poco en la idea de que el hombre tenía una cierta superioridad sobre la mujer, etc. Esto, afortunadamente, eso ya no es así, ya no existe, nadie defiende hoy estas cosas, pero ese pozo atávico, ¿no?, de tanto tiempo, pues no ha desaparecido del todo. Entonces, pues sigue habiendo personas que todavía, bien porque les faltan mecanismos para responder de otra manera, bien porque, en fin, no son capaces de tener otro tipo de argumentos, responden con la violencia, pues ante situaciones que no saben cómo, un fenómeno parecido cómo resolver de otra manera, ¿no? Un fenómeno muy parecido al que sucede con la homofobia, con el racismo y demás intolerantes. Oye, vamos a un poco, Julio, si te parece, a acotar, supongo que todos los espectadores lo tendrán claro, pero bueno, por si acaso acotar qué se entiende, al menos en España, por violencia de género, es decir, ¿cuándo existe violencia de género? Bueno, para entendernos la violencia, para entendernos de una manera coloquial, la violencia de género es aquella que ejerce el hombre sobre la mujer, fundamentalmente en el seno de una relación de afectividad conyugal, matrimonial o no matrimonial, una relación análoga de afectividad, pero en aquella situación en la que un hombre ejerce violencia sobre una mujer en el seno de esa relación afectiva, diríamos, entre ambos. Eso sería lo que se llama violencia de género.